Bienvenidos a este espacio de aprendizaje de pensamiento crítico. Quien les habla, Lisette Jiménez Higuera, maestrante de Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. Hoy vamos a tratar la problemática, las desigualdades en el acceso al conocimiento y la construcción del poder en la educación primaria. Una mirada desde las pedagogías críticas. Con frecuencia, dentro del contexto de la básica primaria, hacemos frente a la problemática de desigualdad sistemática que incide en el acceso a los conocimientos y los sistemas de poder involucrados en las instituciones educativas. Hay que tener presente que estas desigualdades no solo se hacen evidentes en el proceso socioeducativo, específicamente en la distribución poco equitativa de los recursos, evidenciando situaciones donde los padres de familias no tienen recursos para enviar a sus hijos a terapias ocupacionales y fonológicas que les ayuden en sus dificultades como déficit de atención, entre otros. Y el resultado son niños desamparados en su proceso de aprendizaje. Caso contrario a los estudiantes con padres que pueden contratar los servicios de terapeutas que acompañen a los niños en su evolución, observándose un gran avance. No podemos desconocer que frente a estas situaciones el Estado posee desde el sistema público estos acompañamientos, enviando esporádicamente un grupo de profesionales que identifiquen estas necesidades, pero más enfocadas en discapacidades físicamente visibles. Asimismo, en la forma en que se trabajan los temas para posteriormente exponerlo a nuestros estudiantes. En la actualidad, el gobierno estandariza la educación al idear unos lineamientos curriculares que los docentes debemos de seguir casi que magistralmente como fundamentación para nuestras planeaciones, las cuales dejan de lado el contexto y el entorno en que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, específicamente en los casos ya expuestos con los niños que ya han sido evaluados. Por eso, como docente, identificamos que tienen sus dificultades y debemos presentar los temas de una manera más elemental para que puedan ser apropiados. De ahí que estas fases que se dan en el aula no son medidas en las pruebas generalizadas, que no tienen en cuenta las capacidades individuales, sino el valor cuantitativo de la misma. En conclusión, como docentes somos valorados de acuerdo al resultado que obtienen los niños en las pruebas saber del Estado aplicados en los grados tercero, quinto y noveno, donde estos resultados no suelen ser muy satisfactorios debido a las dificultades de aprendizaje que no dan cabida para ser registradas en los formularios de la plataforma que presenta el Ministerio de Educación. En dicho espacio solo se pueden reportar casos con discapacidades físicamente visibles. Es entonces cuando entramos a realizar una reflexión crítica y profunda sobre cómo la escuela pierde ese enfoque neutral y comienza a convertirse en un espacio duplicado de algunas estructuras de poder que impiden lograr una educación igualitaria. Esta problemática la trataremos tomando como referente los aportes teóricos de pensadores como Pierre Bourdieu, Michel Foucault, David Fasherman, Hannah Arendt y Jürgen Habermas. En la obra titulada Bosquejo de una teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, realiza una reflexión crítica sobre cómo el capital cultural, el cual abarca todas aquellas capacidades, saberes y valores que se aprenden desde las comunidades y los hogares, interviene en el rendimiento académico de los estudiantes. Bourdieu afirma que los niños cuyos entornos socioeconómicos son desfavorables no tienen acceso al mismo capital cultural de aquellos que provienen de familias más favorecidas, reflejando de esta manera una notable desventaja ante el sistema educativo. De esta manera vemos cómo la escuela se convierte en reproductora de desigualdad social. Hablando de esta perspectiva, desde la escuela básica primaria, podemos resaltar que es notorio cómo la mayoría de los estudiantes que llegan al aula presentan distintos niveles de preparación, por lo que sus formas de aprender también son distintas. Si entramos a analizar a profundidad esta situación, podemos detectar fácilmente que muchos de estos casos dependen del contexto sociocultural en el que viven estos niños. Los docentes, al no identificar estas diferencias estructurales y ante las exigencias gubernamentales, pueden llegar a cometer el error de seguir reproduciendo estas desigualdades, en lugar de proponer estrategias de inclusión e igualdad. Nuestro reto como docentes, además de conocer las desigualdades sociales, es promover una educación inclusiva y equitativa que contribuya al desarrollo integral de sus capacidades, indistintamente de su procedencia socioeconómica. Buenas tardes para todos, mi nombre es Julián Roa y yo trabajaré el texto de Donda, el conocimiento como poder, Foucault y la función de la escuela. Nosotros, más que ahondar en el dilema de las relaciones de poder que se trabaja dentro de la línea metodológica de Foucault con respecto a qué se enseña, cómo se enseña, por qué se enseña y cómo hay una relación entre el poder y el saber, nuestro interés no va por allí. Estamos interesados en plantear una especie de propuesta de enseñanza que rompa con el carácter memorístico y positivista para abrir la mirada a un enfoque más crítico y creativo en las distintas áreas del conocimiento en la educación básica primaria. Primeramente, reconocemos que Foucault, en la manera en la que produce conocimiento, pretende, a partir desde nuestra perspectiva didáctica, que el estudiante sea capaz de hacer un recorrido por lo que aprende, no para saber
lo que debe aprender, sino que reconozca las razones por las cuales se impulsa la importancia de dicha enseñanza. Estos intereses que apoyan a que ese contenido esté por encima de otros. Por ejemplo, en la enseñanza de historia, ¿por qué se me enseña la historia de Europa, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa? ¿Qué intereses hay en que se me enseñe esto y por qué no aprenderlo de otra forma? ¿Por qué solo entender la perspectiva europea? ¿Para qué se me enseña la perspectiva europea? ¿Qué intenciones tiene? Entonces es eso, es más pretender no que el estudiante entienda el concepto genérico, enciclopédico, sino que por el contrario el estudiante vaya más allá y entienda que un concepto cambia a partir de la historia y que esos cambios son dirigidos por una serie de intereses. Un ejemplo de ello está en el modelo trabajado en la historia de la sexualidad, y es que Foucault no pretende entender la sexualidad como un concepto aislado, sino que la sexualidad es una experiencia atada a una cultura, a una normatividad, a una manera de verse con el otro, hay unas dinámicas allí, unas relaciones de poder, una manera de relacionarnos con los demás. Así como se hace este análisis de la sexualidad, podríamos hacerlo con cualquier concepto y con cualquier conocimiento en cualquier disciplina de la educación básica. Proponer que el saber al final de cuentas es un aspecto humano para entender el mundo y que esa manera de entender el mundo forma o moldea la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y eso ayudaría también a entender la complejidad de relacionarnos con los demás. Dicho esto, quien nos pudiera oír podría pensar que es un modelo didáctico demasiado robusto para la enseñanza de la primaria y que esta nueva forma de enseñanza debe estar dirigida a estudiantes más grandes o a la vida universitaria. Tenemos presente que tal vez lo que evita que sea planteada este tipo de perspectiva en una educación no es la falta de madurez por parte de los estudiantes. Hay un interés en que el estudiante en la enseñanza de la educación básica aprenda los conocimientos de manera axiomática, de manera exacta, de manera disciplinar, memorística, para la consolidación de un modelo de estudiante. La pretensión de que el estudiante tiene que relacionarse con el conocimiento de X o Y forma. El primer paso que debemos dar es desde la formación docente. Un profesor que retoma esta perspectiva más crítica y multidisciplinar de la propuesta Foucaultiana empieza a encontrar maneras y estrategias distintas en la enseñanza de conceptos que rompen con los paradigmas y que hacen que el estudiante, desde la manera en la que escucha como en el discurso del docente, el docente no solo plantea una perspectiva para entender el conocimiento, el estudiante mismo ya empieza a entender el mundo y la relación con este de una manera distinta. Y esta tal vez sea una forma de empezar una pedagogía más crítica o una perspectiva más crítica con respecto a cómo enseñamos lo que enseñamos en los niveles de educación básicos. Mi nombre es Ingrid Joana Mejía Molina. Habermas, desde su postura teórica, propone herramientas para replantear la escuela en una sociedad democrática. Es así como también propone una educación en la cual se incluye la participación de los estudiantes en la transformación de una opinión pública más ecuánime. Partiendo desde este punto de vista, además del conocimiento, la escuela debe liderar la formación de los estudiantes en la práctica democrática, para lo cual se requiere incluir en el aprendizaje la capacidad de escuchar, debatir, argumentar y sobre todo las habilidades para ver en el otro un interlocutor igualmente importante en la formación del conocimiento. Desde el contexto de la educación primaria, esta perspectiva cobra sentido al brindar a los estudiantes un espacio en los cuales se promueva una cultura democrática. Estos espacios no solamente deben inspirarse en la práctica de las elecciones del gobierno escolar, sino que el estudiante debe participar en la toma de decisiones colectivas mediante debates que le permitan dar su punto de vista ante cualquier situación de su entorno. Nuestra postura académica es una pedagogía crítica desde la educación primaria. Como estudiantes en la maestría en pedagogías críticas y desde nuestro perfil como docentes en la educación primaria, analizamos que la principal problemática educativa de nuestros estudiantes no es solamente la de impartir conocimiento, sino que va mucho más allá de esta perspectiva. Al propender por una escuela inclusiva y equitativa, nos hace pensar que esta problemática común se le une la de dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo la escuela contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales,
a partir de nuestro rol como docentes, cómo podemos ser agentes transformadores de esta realidad. Ante esta postura, desde las pedagogías críticas y tratando de dar respuesta a estos interrogantes, comprendemos que nuestra obligación como docentes es la de ser agentes de cambio, el cual comienza con la creación de ambientes de aprendizajes inclusivos, que no solamente tengan en cuenta la diversidad de los estudiantes, sino que también estimulen la habilidad crítica de los mismos para que puedan cuestionar las formas de poder que inciden en nuestra sociedad. Ante toda esta problemática, debemos reconocer que el conocimiento no es neutro y que debemos transformar nuestra metodología de aprendizaje para evitar dar continuidad a la reproducción de la desigualdad social. También debemos direccionar a una comunidad educativa que le permita al estudiante ser partícipe de su propio aprendizaje, incluyéndolos en la toma de decisiones colectivas. La pedagogía crítica nos brinda la oportunidad de formar personas autónomas, comprometidas con el cambio social y democrático que tanto anhelamos. De nosotros, como docentes, depende sentar un precedente mediante nuestras prácticas pedagógicas con miras a erradicar la desigualdad en el acceso a la educación. Muchas gracias.